Good morning, everybody. The first thing I'd like to say is that I'm very sorry that I don't speak Spanish. Bueno, buenos días a todos y lo primero que quiero decirles es que lamento mucho no hablar castellano. I did study Spanish in school. That was a few years ago, and all I can say is I didn't work hard enough and I failed. Y yo realmente estudié en la universidad castellano, pero no estudié lo suficiente, así que lo único que puedo reconocer es que fracasé. But nonetheless, it's a really great pleasure to be here in Buenos Aires. It's obviously a wonderful city, and so thank you very much for having me. Entonces, lo que les puedo decir es que Buenos Aires es una ciudad hermosa, es un placer para mí estar aquí y quiero agradecerles una vez más por haberme invitado. So I'll just give you some background about me and what I do. Les voy a contar quién soy y qué hago. First of all, I am a publisher. Primero soy editor. So although I wrote this book and I'm now writing a new book, and I'll speak a bit about both of those, I really see myself as somebody probably like you who is first and foremost a publisher. Entonces, si bien yo he escrito un libro y en este momento estoy escribiendo otro, probablemente les hable de los dos, yo quiero decirles que me siento como ustedes, primero y principal, un editor. My first job in publishing was working for a literary agent. Primero trabajé para un agente literario. But I knew when I worked there that actually I wanted to be part of a publisher, not a literary agent. I wanted to be in the middle of the action. Pero yo sabía claramente cuando estaba haciendo ese trabajo que no era eso lo que yo quería hacer. Quería estar en el mundo de la publicación, de la edición. Quería estar ahí, en el medio de la cosa. So about 10 years ago, I moved over to work at the publisher Macmillan. Hace unos 10 años, entonces, me trasladé y empecé a trabajar para Macmillan. Now, this was an interesting time because it was just when publishers first started to think about digital technology. Y eso fue realmente un momento muy interesante porque exactamente ahí fue donde todos los editores empezaban a pensar en lo digital. The dot-com boom had already gone and crashed. El .com, el boom de .com ya había terminado, se había ido al piso. The record industry was constantly in crisis and was seeing mass piracy and mass adoption of digital. Y también en el mundo de la música había muchísima piratería, había muchísimos problemas, así que también ahí había situaciones complicadas. Newspapers, which were always used to charging for their product, had now made themselves free on the internet. También los periódicos que estaban acostumbrados a cobrar por el producto que ofrecían, en ese momento ya estaban empezando a brindar ese contenido en internet de forma gratuita. And lastly, it was the first stirrings of Web 2.0, social media websites like YouTube, at that time MySpace, was starting to become big, and so the internet was hot again. Y en ese momento también empezaron a aparecer y crecer muchísimo todos los que tenía que ver dentro de internet con lo social, como YouTube, por ejemplo, y otras, y en ese momento entonces empezó a adquirir una importancia sustancial todo eso. So these three things meant that Macmillan and a few other publishers had started to think about digital. Eso significó entonces que Macmillan y algunas otras editoriales empezaban a pensar en lo digital, o ya habían empezado. I knew right away that I wanted to be part of digital publishing. Y yo de inmediato supe que quería participar en todo lo que tuviera que ver con publicación en digital. At my heart, I'm a book person. I've always loved books and I've always loved reading. A mí realmente siempre me ha gustado leer, soy un hombre de los libros. But I've always loved technology as well, and so I saw this chance to try and put the love of books into a new technological framework. Pero también me gusta el aspecto tecnológico, así que me pareció que esta era una buena oportunidad de reunir las dos cosas, el libro con la tecnología. The other thing that I saw
was that in many ways, publishers are people of constant change. Every year, hundreds of new books, new ideas, new writing, new forms. Y también me di cuenta que todas las publicaciones las empresas, eran empresas de cosas nuevas, porque todos los años aparecían centenares de libros, había distintos autores, había cosas nuevas. But at the same time, publishing seemed to stay the same. So I thought, wow, here's a chance to start really changing publishing. Entonces, como también lo mismo estaba cambiando en el mundo de la edición, dije, bueno, esta es una buena oportunidad para introducir el cambio y empezar a generar cambio. And really, over the last 10 years, first at Macmillan, then at Profile Books, now at a new startup digital publisher that my colleagues and I have set up, that's what we've tried to do. Y en estos últimos 10 años, eso fue lo que tratamos de hacer, empezando con Macmillan, después en Profile, después en una nueva startup que hemos formado con socios. Eso es lo que hacemos. We've tried to make digital work for publishing. Tratamos de que lo digital estuviera a las órdenes de la publicación. When I first started doing digital publishing, people would say to me, aren't you trying to kill books? You're trying to destroy books. Y cuando yo empecé a hacer publicaciones digitales, la gente me decía, ¿pero no estás tratando de matar al libro? And I would say, no, I love books. I'm No. trying to make sure they have a place in a digital world. Y yo dije, no, yo amo los libros, o sea, lo que estoy tratando es de que los libros tengan un lugar en el mundo digital. And so really all of the work that I've been doing at these publishers and now with our new publisher has been about making sure that books thrive in a digital world just as they've thrived for hundreds of years. Y entonces lo que yo estoy tratando de hacer dentro de este concepto de que los libros tengan su lugar en el mundo digital es justamente que los libros digitales florezcan en este mundo moderno tal cual los libros de papel han florecido a lo largo de muchísimos años. The biggest challenges that we've seen are, one, internal to publishing, publishers resisting doing things that are new. Things that they need. New. En primer lugar, tenemos un problema dentro de los desafíos y es que las editoriales muchas veces se resisten a incorporar o aceptar aquello que es nuevo. And two, the second challenge is that the huge platforms, Amazon most notably, have really dominated this space and we publishers have no power in comparison. Y el otro problema es que las grandes plataformas como Amazon, por ejemplo, han adquirido todo el poder, con lo cual nosotros, las editoriales, nos quedamos prácticamente impotentes. But while I was doing all of that, I also decided to write a book about publishing. Pero mientras estaba haciendo todas esas cosas, decidí también escribir un libro sobre lo que tiene que ver con publicación. Now, I decided to write a theory of publishing, which isn't necessarily an obvious thing to do. Y yo decidí escribir un diario de lo que es la edición, que no sé si es obviamente lo que uno haría. After all, in some ways, publishing is just a job. It's a job like, say, being a hairdresser or mending cars, and we don't need theories of those. Entonces, de alguna manera, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo como cualquier otro, es eso, es un trabajo, o sea, que podría ser como el de un peluquero o el de un tallerista de autos, y ellos no necesitan un diario, una teoría de lo que hacen. But in some ways, publishing is different, because publishing is at the core of our communications, our culture, our knowledge, our learning. Publishing is really just integral to who we are and our society. Pero en realidad es diferente, porque todo lo que tiene que ver con la publicación es algo que está en el centro de la comunicación, de la cultura, del conocimiento, de todo aquello que realmente es importante para nosotros en ese campo. And so I thought, actually, with this digital technological change, this is the biggest
change in 500 years since Gutenberg. Este es el cambio, yo me puse a pensar, este es el cambio más importante en los últimos 500 años desde Gutenberg, la incorporación de lo digital. So actually, yes, we do need a theory of publishing because this is too big to ignore. Y en realidad esto significa que sí necesitamos una teoría de lo que es la publicación, porque es algo demasiado grande como para que no tenga esto de sostén. And I think one of the things that surprised me about researching this and looking at the history of publishing is that publishers have always been on the forefront. Y una de las cosas que yo encontré haciendo investigación y leyendo es que siempre los editores han estado a la vanguardia. They've been on the forefront of culture, creating new forms of writing, thought, art. A la vanguardia en la cultura, creando nuevas formas de pensamiento, de arte. They've been on the forefront of technology. They produced the printing press, early industrial processes, steam power. También han estado a la vanguardia de la cuestión tecnológica porque han producido, por ejemplo, la máquina de vapor, otros elementos importantes. And they've been on the forefront of commerce. They invented copyright, for example, or they invented new layouts for shops. They were the first to have open shops. Y también estuvieron a la vanguardia en otros aspectos, como por ejemplo crear el copyright o diseñar nuevas maneras de presentar los productos en una tienda. And I mean all of this very seriously. Publishers literally invented copyright in the early 18th century. Y esto lo digo realmente con absoluta certeza porque fueron las publicaciones, los editores, los que inventaron el copyright a principios del siglo XVIII. Now, today, you look at countries like the US and the UK, their biggest exports are not physical goods, it's intellectual property. Y si se fijan, hoy en día, lo más importante en el área de la exportación es propiedad intelectual en países, por ejemplo, como Estados Unidos o Gran Bretaña. So they have a lot to be grateful to publishers for. O sea que tienen muchísimo para agradecerle justamente a las editoriales. So I think what I'm saying is that the tradition of publishing over 500 years, when you start looking at the history, is of being right at the cutting edge. Y la historia de todo lo que tiene que ver con edición, editoriales, a lo largo de 500 años, ha sido que siempre ha estado a la vanguardia y ha estado realmente en lo más moderno. And we shouldn't stop now. Y en este momento no tenemos que detenernos, no tenemos que dejar de estar en ese lugar. So when I started thinking about this book, I was working every day in digital publishing. Entonces, cuando empecé a pensar en este libro, yo estaba trabajando, y lo hacía todos los días, en lo que era publicación digital. And at the same time, I was doing a lot of reading and thinking about the big ideas. Y también estaba leyendo mucho y pensando y reflexionando sobre las grandes ideas. And the idea of the book is to bring the practice and the big ideas. Oh, well, it's okay. Bring the practice and the ideas together. Y justamente lo importante de todo esto es reunir la práctica con las grandes ideas. So I started with the question, what is publishing? Empecé entonces con la pregunta, ¿qué es edición? ¿Qué son las publicaciones? And most of us don't feel that's a real question because we do it every day. We sit in an office publishing. Y para la mayoría de nosotros probablemente esa no es una gran pregunta porque es lo que hacemos todos los días. Estamos todo el día sentados haciendo este trabajo de publicar. We send a lot of emails and somehow books are published. Nosotros mandamos montones de emails y de alguna manera se publican los libros. But when you start to look at publishing, it's not so clear. Pero cuando uno empieza a analizar la cosa, no es tan claro qué es la edición, la publicación. For example, publishing in China is very different to publishing in the United States. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con publicación en China es muy diferente de cómo se hace en Estados Unidos. Publishing in Roman times was very different to publishing in 15th century Germany.
Por ejemplo, en la época de los romanos era muy diferente a cómo se hacía en la Alemania del siglo XV. Publishing music is very different from publishing computer games. Por ejemplo, publicar música es muy distinto de publicar juegos de computadora. Publishing books is very different to publishing magazines. Es muy diferente publicar libros que publicar revistas. And even I understand most people here today are university press publishers, which is very different to publishing commercial novels. Y por lo que entiendo, la mayor parte de ustedes trabajan en el mundo de la edición universitaria y eso es muy diferente del mundo de la publicación y la edición de novelas. So, as soon as you ask what is publishing, there are all of these different things to think about. Y entonces cuando uno habla, bueno, editorial, edición, aparecen todas estas cuestiones diferentes. And there is also a more philosophical angle to this. Y también todo esto tiene su ángulo filosófico. So, people have used to say the definition of publishing was to make public. Y la gente solía decir que la definición de publicar era hacer público. But that doesn't help us. Eso no nos ayuda. The trouble is, the idea of public is itself very problematic. No one really knows what public means, and they endlessly debate it. Y entonces el problema es que también la idea de qué es público es una idea poco clara, es muy debatible, entonces tenemos otro problema. If I just leave a novel on a park bench, have I published it? It's now public. Si yo dejo una novela arriba del banco de una plaza, ¿la publiqué? Porque ahora es pública. So this definition doesn't help us. O sea que esa definición no nos ayuda. Now, historically, I don't think we've needed an answer to this question because it hasn't really mattered. We've just got on with the job. Históricamente me parece que esa pregunta no cabía, no necesitábamos una respuesta porque simplemente hacíamos nuestra tarea y ya está. But this doesn't work anymore because technology is changing the equation. Technology means we need something better. Pero eso ya no se aplica más porque la tecnología está cambiando la ecuación y la tecnología hace que necesitemos algo mejor. On the internet, everyone is and can be a publisher. Desde Internet, hoy día en Internet, todos y cada uno de nosotros podemos ser editores. That means we professional publishers need a good answer to what it is we actually do. Y en realidad eso significa que nosotros, los editores profesionales, tenemos que tener una buena respuesta que defina aquello que nosotros hacemos. If someone says to us what is publishing, in an age where anyone can go and publish themselves and find an audience, we have to have a good account of what that is. Y hoy en día tenemos que tener realmente una buena razón, una buena explicación de qué es eso, porque prácticamente hoy cualquiera a través de Internet puede convertirse en un editor y publicar lo que quiera. Let me tell you, in the UK today, the idea of self-publishing on the internet has gone from being a joke amongst publishers to being a reality that is already transforming the industry. Hoy en día les puedo comentar que en Gran Bretaña esta situación de que uno pueda publicar solo en Internet pasó de ser una broma a ser una realidad que preocupa. Sorry, I'm going on a bit too much, so I'll try and get to the point. Bueno, me parece que me estoy extendiendo un poco, así que voy a tratar de volver al punto central. And then we can do questions. Y después entonces podrán ustedes hacer preguntas. The key point, I guess, about that is that the internet has meant that publishing is no longer the exclusive preserve of publishers. Publishing is now for everyone. O sea, esto básicamente creo que lo que quiero decirles es que publicar ya no es más algo exclusivo de nosotros, sino que significa que todos pueden hacerlo. So, back to the question, what is publishing? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es publicar, edición? For me, it all starts with content. Todo para mí empieza con el contenido. And by the way, lots of people in publishing have always hated that word content because they think it demeans writing, and I don't mean it to demean anything. Bueno, hay mucha gente, quiero hacer esta aclaración, hay mucha gente dentro de nuestra esfera de actividad
que detesta la palabra contenido porque le parece que de alguna manera disminuye la importancia del escritor, y lo que Mike quiere aclarar es que de ninguna manera es esa su intención al usar la palabra contenido. Yeah, content is a useful word, not a pejorative word. Es una palabra útil, pero no es una palabra peyorativa. So the starting place is content. And when you start to think about content, what I argue is that content is always framed. Y hablando de contenido, lo que yo siempre sostengo, dice Michael, es que el contenido siempre está enmarcado. And it's framed in two ways. Y de dos maneras está enmarcado. Firstly, it's framed by a distribution mechanism, traditionally the print book. Primero, a través de un mecanismo de distribución, tradicionalmente el libro impreso. But today it's also framed by screens, codes, servers. These are also frames as distribution mechanisms. Pero hoy en día esos marcos como mecanismos de distribución también son otras cosas. Son servidores, son pantallas. We tend to think of digital as a huge break with print culture. Nosotros solemos pensar en lo digital como una especie de gran ruptura con la cultura de la edición. But actually, both print culture and digital culture, they still have frames for distribution. Pero de todas maneras, ambas culturas siguen teniendo marcos para su distribución. The second kind of frame is more subtle. El segundo tipo de marco es más sutil. The second kind of frame is a subjective frame. It's the impressions that people form around a book. Es algo más subjetivo porque son en realidad las impresiones que la gente se forma respecto de un libro. If you think, we never just approach content without preconceptions. We always have some expectation, whether that's given by the cover or by a review or something. O sea, nunca nos aproximamos o abordamos un contenido sin algún tipo de expectativa previa, porque siempre hay algo que nos genera esa expectativa, la cubierta o alguna imagen. So you have frames that distribute, and then you also have this frame that is like a penumbra of subjective attitudes around a work. O sea, eso sería como una penumbra de actitudes subjetivas que rodean a una obra. Ese sería este segundo tipo de marco al que me refiero. The major shift of today is that the importance of frames as distribution mechanisms is now less. Lo importante es decir que la importancia de esos marcos como mecanismo de distribución hoy en día es inferior. In the early days of the printing press, just by printing a book, you were really doing a lot. A los comienzos de la época de las impresiones y de las publicaciones, el mero hecho de publicar un libro significaba que uno ya estaba haciendo mucho. Now I can print 100,000 copies of a book, and if they all sit in a warehouse, it's meaningless. Y hoy en día yo puedo publicar 100.000 copias de un libro, pero si esas 100.000 copias están tiradas en un depósito, carecen absolutamente de significado. On the internet, distribution doesn't go away, but it's much, much easier. Y con Internet la distribución no desaparece, solamente se convierte en algo muchísimo más fácil. So the relative importance of all of these subjective factors, whether we call it marketing, whether we call it publicity, but often it's a much more deep process, the importance of all of that has now increased. En ese momento la importancia de cosas como por ejemplo el marketing, la publicidad que rodean a todo esto ha aumentado notoriamente. So using this idea of frames, now we get to the heart of the matter. Ahora, usando justamente esta idea de marcos, vamos a llegar al centro mismo de la cuestión. And I see publishing as always being about
two things. Y yo siempre considero que la edición, la publicación, tiene que ver con dos cosas. The first thing publishers do is they filter content. La primera cosa que hacen los editores es filtrar contenido. It's absolutely essential for any publisher that there is some element of filtering. You can't just publish absolutely everything. Ese elemento de filtrado, de filtro, es esencial porque uno no puede simplemente publicar absolutamente todo. And wherever you look at publishing, throughout history, throughout the world, this filtering element is always there. Y ese elemento de filtro existe y está siempre presente si se fijan a lo largo de toda la historia de esta industria. Whatever changes technology or the commercial environment bring, this expert filtering is absolutely core to publishing. It was hundreds of years ago, and it will be in hundreds of years' time. Este elemento, el filtro, es algo que ha sido absolutamente clave en los últimos 500 años y probablemente va a seguir siéndolo en los próximos 500. And then what publishers do is they amplify content. Y otra cosa que hacen también los editores es amplificar el contenido. That means, very simply, that they take content to more people than it otherwise would have reached. Y eso significa simplemente que ese contenido lo hacen llegar a mucha más gente de lo que hubiera ocurrido de otra manera. That's it. Very simple, very powerful. O sea, es simplemente eso, tan simple y tan poderoso como eso. Again, wherever you look at publishing, even if they're only, say, taking one book to one more person, that's still amplifying that book. Y si lo pensamos y decimos, bueno, eso quiso decir llevar un libro más a una persona más, bueno, eso igualmente es amplificar. Should I hurry up? ¿Te parece, Pepe, que se apure? No? And really, if we're not amplifying books, if we're not thinking about amplifying, we're not doing anything as publishers. Y si no pensamos en este concepto de amplificar, si no amplificamos, no estamos haciendo nada como editores. So, amplification used to be about framing as distribution. La amplificación solía ser algo que tenía que ver con marcos en el entorno de distribución. And now amplification is more about those other subjective concerns. Y hoy en día se refiere más a todos esos aspectos subjetivos que mencioné. Either way, amplification is the central idea. Pero de cualquiera de esas dos maneras, la amplificación sigue siendo la idea central. So we have to adapt the way we frame our content. Tenemos que adaptar la forma en que nosotros enmarcamos nuestro contenido. We have to adapt the way we amplify our content. Y también tenemos que adaptar la forma en que nosotros amplificamos ese contenido. But we mustn't lose sight that we are always framing, filtering, amplifying. Pero lo que no debemos perder de vista es que siempre estamos enmarcando, filtrando, amplificando. So in the book I go into lots of examples from throughout history to show how this works. En mi libro yo menciono muchos ejemplos de lo que ha ido ocurriendo en este sentido a lo largo de la historia. And I won't talk in detail, but my favorite example of amplification is the Venetian publisher Aldus Manutius. No voy a hablar en gran detalle, pero el ejemplo que más me gusta es uno de un veneciano, Aldus Manutius. And he really changed the whole course of books forever. Él cambió realmente el curso de los libros para siempre. And he did that not by inventing a new technology, but by filtering in a new way. Él lo que hizo no fue inventar una nueva tecnología, sino que él empezó a filtrar de una manera diferente. And amplifying in a new way. Y amplificar. He made books smaller, he made them easier to read, and he did them in print runs that no one else at the time was doing. Él los hizo más pequeños, más fáciles de leer, y los hizo con metodologías de impresión que nadie más estaba usando. And you know, I like to think, what would he do if he were alive today?
Muchas veces me gusta pensar, ¿qué haría él si estuviera vivo hoy? He would look at the world and think, how do I frame, filter, and amplify for the best possible way for the 21st century, just as he did at the turn of the 16th century. Y él seguramente pensaría de qué manera podía mejor filtrar, enmarcar, filtrar y amplificar hoy en el siglo XXI de la misma forma que lo hizo a finales del siglo XV. La amplificación está más relacionada con las marcas o con el modelo en tu concepción de... I suppose I should just quickly talk about, well, I'll say yes, amplification is hugely connected to brands. La amplificación, brevemente, está muy relacionada con marcas. I always think about, and here we go back to framing, I always, Y ahora usually at volvemos this a stage, encuadrar. I compare two books. En este momento yo comparo dos libros. I have a huge Latin dictionary published by Oxford University Press. Tengo un enorme diccionario de latín publicado por Oxford University Press. And then I have a very cheap Mills and Boon paperback. Y después tengo un chiquitito de Mills and Boon que es en tapa blanda. Are you familiar with Mills and Boon? ¿Conocen Mills and Boon? Commercial trash. Que es una basura comercial. The most trash. La mayor basura. And I always say, you know, but Mills and Boon has a brand that its readers know. And it's nothing about the printing of the book. The brand is there. People go to that book because of the brand. That's what they want. Y en realidad lo que sí son Millers and Boon es una marca. Y eso es lo que importa, porque en realidad la gente va a esa marca porque es esa marca. And when you look at the Oxford Latin Dictionary, it has the huge golden crest of Oxford University Press on it. Y cuando van al diccionario ese gigante de Oxford, van a ver esa corona dorada de Oxford University Press. And that's giving it all of that weight of scholarship, all of that academic reputation. Y eso lo que indica o le agrega es toda esa reputación académica, ese peso de esa cosa especial. And if you want to find a Latin word, you go to it because of that brand. Y si uno quiere encontrar una palabra en latín, uno va y la busca ahí por la marca. In both cases, people are reaching the book because of the brand. The distribution doesn't matter. Y en ambos casos, la gente se acerca al libro, a ese libro, debido a la marca. La distribución no interesa. In both cases, amplification is a function of brand. Y en ambos casos, la amplificación es función de la marca. And I believe that, again, in the digital age, this kind of amplification is becoming more and more important. Y yo creo, una vez más, que en la era digital esa amplificación se está haciendo cada vez más y más importante. And both Mills and Boon and Oxford University Press, they know this. They know that their ability to print books is irrelevant. It's their brand as content filters that matters. Y ambas marcas saben que su capacidad de filtrar contenido es lo que importa, no cómo publican esos libros. And then there's another thing that I would like to talk about, which is models. Y después hay otro elemento que quisiera mencionar que son modelos. So nobody publishes for no reason. We're always trying to do something by publishing. Nadie publica sin razón. Siempre estamos tratando de hacer algo por alguna razón. So the most obvious model of all is people are trying to make money. O sea, el modelo más obvio de todos es que la gente trata de ganar dinero. But that's not all, of course. Many of you in this room will be publishing to further scholarship. Pero eso no es totalmente verdad, porque muchos de ustedes que están sentados aquí probablemente van a publicar por una cuestión que tiene que ver con una beca. Some people are publishing for political reasons. Otros publican por razones políticas. Or for the sake of art. O por una cuestión relacionada con el arte. The point is that we always have a model for why we're publishing. La cuestión es que siempre hay un modelo
de Now- por qué publicamos. And I think that the mistake that people make is always to think that there's only one model at work, that Y- publishers are greedy capitalists or only care about poems. Y creo que el problema está en que se piensa que hay un solo modelo, o sea que las editoriales son capitalistas hambrientos que lo único que quieren es ganar dinero. The truth about publishing, I think, is that we're usually working with hybrid models. We're trying to make money and further art at the same time. Pero me parece que el tema es que trabajamos con modelos híbridos y que tratamos de expandir el arte al mismo tiempo que ganamos dinero. So, when you put it all together, here's what publishing, I think, is. Y cuando reunimos todo, esto es lo que a mí me parece que es la edición y la publicación. Publishers produce frames Los editores producen marcos to amplify content according to a model. para amplificar contenido de acuerdo con un modelo. And before they produce the frames, they've filtered. Y antes de producir los marcos, filtraron. And this is a huge, great pattern that we see across time and space. Y este es un patrón, un modelo enorme que nosotros vemos a través del espacio y del tiempo. And if you ask me what the trick to survive and to thrive in the digital age is it's to remember that these elements are always the heart of publishing. Y que estos elementos son en sí mismos el corazón de todo lo que tiene que ver con edición y publicación, ese es el truco que todos ustedes deben recordar para tener éxito en este campo. Change is constant. Publishers have always been part of it, but this is the core of what we do. El cambio es constante, nosotros siempre hemos estado con ese cambio, pero esto que acabo de decir es el centro y el núcleo de lo que hacemos. And I guess in the book I talk a lot more about some of the consequences of this, but I'll give you a very concrete example of what I think this means. En el libro Michael habla mucho más de las consecuencias de todo esto, pero ahora quiere darles un ejemplo concreto. In December, I handed in my notice from a comfortable job at a great publisher, Profile Books. En diciembre él renunció a su trabajo en una, what's the name again? Profile Books. Profile, la casa editorial, To found a new digital publisher with two friends and colleagues of mine. para fundar una nueva editorial digital con dos amigos y colegas. We want to build a publisher that takes the best of traditional publishing but adapts its processes of framing and amplifying for the digital age. Nosotros queremos tomar lo mejor de la publicación tradicional y transformarlo, adaptarlo para la publicación digital, por supuesto respetando todo lo que tenga que ver con la creación de marcos y la amplificación. So we believe, for example, that the filtering at work in traditional publishing is incredibly valuable, and we completely believe in those editorial values. Nosotros creemos en esos valores editoriales y consideramos que todo lo que tenga que ver con filtrar en la publicación tradicional es muy importante. But we think that too often the way publishers go about amplifying their books has not moved on, and it no longer meets the needs of writers or readers. Y lo que creemos también es que ese proceso del filtrado no ha ido avanzando, se ha quedado como estacionado y ya no cubre más las necesidades de los escritores y del resto de la industria. But I guess the point is, it's not just a theory for me, because I've put my neck on the line. Pero el punto clave es que no es simplemente una cuestión teórica, sino que yo puse ahí el cogote a disposición para llevar adelante lo que digo, lo que pienso. And then the last thing that I'll say before we move to questions, and I realize I haven't spoken a lot about very practical concerns, so please feel free to ask about those as well. Bueno, antes de pasar a las preguntas, lo que quiero decirles es que me doy cuenta que no hablé mucho de cuestiones prácticas, así que por favor les pido que en la sesión de preguntas y respuestas aborden ese tema. What I'm thinking about at the minute, and I'm writing a new book about, is the idea of curation.
Lo que yo estoy pensando en este momento, y estoy escribiendo un libro nuevo sobre esto, es sobre esta idea de curaduría. Put simply, I believe that the problem in many areas of business, culture, media today is that we have too much, not too little. Básicamente lo que quiero decir con esto es que en todas las áreas de la vida y del mundo hoy tenemos demasiado, no tenemos poco. In the English language, globally, there are 1 million books published every year. En el mundo del idioma inglés, cada año se publica 1 millón de libros. Now, where does the value lie? In publishing one more book or in finding the perfect book for a reader? Entonces, ¿dónde está el valor? ¿En publicar un libro más o en encontrar el libro perfecto para el lector? That process is curation. Ese es el proceso de curaduría. So what I'm very interested in is how curation has gone from the art world, museums, Entonces, lo que yo planteo es cómo el curador ha pasado desde el mundo del arte, de los museos, then it went onto the internet and it became a big thing on the internet, luego a internet, ahí fue algo grande, and now it's spreading to whole huge areas of businesses. y en este momento se está trasladando a áreas enormes dentro de lo empresario. And I define it very simply again. I define curation as selecting and arranging to add value. Y yo lo defino como organizar, seleccionar y organizar para agregar valor. And this is another pattern that I think we'll see a lot more of. Y yo creo que este también es un patrón que vemos cada vez más. And enough of me, let's move to some questions. Bueno, y ahora me parece que es suficiente de haber hablado yo, así que pasemos a preguntas. En tu libro, Michael, hay un ejemplo que es la historia de Penguin en los años 30 y de cómo tuvo un rápido éxito que me parece que expresa muy bien el marco teórico al cual hiciste referencia y a nosotros nos sería muy útil, ¿no?, para el trabajo que hacemos, porque tiene mucho que ver con lo que vos decías, la parte práctica del trabajo. Yes. The point about Penguin that everyone always thinks, people certainly in the UK believe that Penguin invented the paperback. Bueno, lo importante a resaltar es que en Gran Bretaña al menos la gente piensa que Penguin inventó los libros de tapa blanda. It didn't. Paperbacks long predated Penguin. Pero no, realmente existían desde muchísimo tiempo antes de que apareciera Penguin. But everyone thinks that it was about formats and it was about the format of the book that made it a success. Pero todo el mundo piensa que fue el formato del libro justamente lo que lo convirtió en un gran éxito. Instead, it was all the other things they did to amplify the book that made Penguin a success. Pero lo que convirtió a Penguin en un éxito fueron otras cosas que hizo para amplificar los libros. So, for example, they came up with an iconic design for the books. Por ejemplo, aparecieron con un diseño icónico para sus libros. They did huge print runs, which meant they could sell the books incredibly cheaply. También ellos hicieron tiradas enormes, lo que significaba que podían vender los libros a un precio muy económico. And perhaps most importantly, the founder of Allen Lane managed to secure a deal to put books in a supermarket, which at the time was unheard of. Y además, otra cosa que le aseguró el éxito fue que el dueño logró hacer acuerdos con supermercados de forma tal que los libros se empezaron a vender en el supermercado, cosa que hasta ese momento no había ocurrido nunca. At the same time, Allen Lane was incredibly choosy about which books to include. Y además, Allen Lane también era muy cuidadoso con los libros que iba a incluir. He thought very hard about the launch 10 books, and he had a brilliant mix of fiction, non-fiction, lowbrow, highbrow books in those first 10 books. Y él pensó muy cuidadosamente en la selección de los primeros 10 libros que publicaron, eligió de distintas áreas y por eso tuvo mucho éxito. Allen Lane didn't change publishing
by changing the frame as distribution mechanism. Él no modificó la industria al cambiar un marco como mecanismo de distribución. He changed publishing by paying very careful attention to how he filtered his books. Él lo hizo prestando muchísima atención a la forma en que él mismo se sentía respecto de sus libros, cómo los seleccionaba. And he changed their amplification by finding new channels for the books, making them cheap and changing the design. Y él encontró nuevos canales, cambió el diseño y los abarató. Y eso fue lo que lo llevó al éxito. Yet, everyone always thinks that it's about the format. It wasn't. It was about the amplification. Y todo el mundo piensa, sin embargo, que se debió al formato. Pero no, no fue el formato, fue la amplificación. As always, I like to say publishing is always in crisis. A mí me gusta decir que la edición está siempre en crisis. And the 1930s were no exception. They were in crisis then because they had this new media that was threatening books. Y la década de 1930 no fue diferente porque en ese momento tenían esa nueva industria que estaba amenazando a los libros. Alan Lane adapted the way he published. He adapted his amplification for this new reality, where books would be more accessible to more people. Y él lo que hizo, Alan Lane, fue adaptar a la realidad. O sea, logró que los libros fueran más accesibles a la gente. And it's worth saying that at my new publisher that I founded, I and my colleagues, I should say, we want to do for ebooks what Alan Lane did in the 1930s. Y lo que quiero comentarles es que en esta nueva empresa que hemos fundado con otros dos amigos y colegas, como les comenté, nosotros queremos hacer con todo lo que tenga que ver con la edición electrónica lo mismo que hizo Alan Lane con los libros en 1930. Les recuerdo a los que preguntan identificarse y ponerse el micrófono cerca de la boca. Hola, Juan Bordón de la editorial de la UNIPE. Le quería preguntar brevemente a qué se refiere exactamente cuando habla de filtrar. Digo, si es tomar algunos libros y descartar a otros o hay algo más de ese proceso. At the most basic level, that is what I mean, yes. Al nivel más básico, sí, eso es lo que quiero decir. But of course, there's many, many ways of doing it. The reason why I look at the most basic level is because that's the most common across all publishing. Yo básicamente hablo de que es el más elemental porque es lo que ocurre a nivel de toda la industria, pero hay muchas otras formas de hacerlo. But actually I think the more people develop powerful filtering programs with specific criteria, and academic publishers of course do, the better. Pero yo creo que cuanto más se desarrolle una especie de tecnología de filtrado, teniendo más en cuenta lo académico, y eso por supuesto que las editoriales universitarias lo hacen, me parece que es mucho mejor. Technology is never going to render human filtering redundant because it's often about that human element. Y la tecnología de ninguna manera va a desbancar ese filtrado hecho por seres humanos porque es algo que la tecnología no puede hacer, o sea, sería eliminar ese factor humano del filtrado. So I don't know about how you guys do it, but at all the publishers I've worked at, there's always a series of acquisitions meetings where people discuss the books. No sé cómo lo harán ustedes, pero en todas las editoriales en las que yo trabajé siempre se hacen reuniones de adquisición y ahí es donde se debate el tema del filtrado de libros. And I actually think the more detailed, difficult, and just tough we make those, the more value we as publishers are bringing. Y creo que nosotros como editores aportamos más valor cuanto más detallados y minuciosos y cuidadosos son ese filtrado. And the other thing I'd say is that at the startup that we're doing, we're a digital publisher. Technologically, we could publish thousands of books a year. Nosotros en la publicación digital, desde la perspectiva tecnológica, podríamos publicar miles de libros por año. But actually, we're only ever going to publish
very few because we have to believe they're good. We want to have read absolutely everything that comes in, and we only want to publish the very best. Pero eso no va a ocurrir porque nosotros queremos publicar solo lo mejor y vamos a leer y analizar todo aquello que nos llegue para poder seleccionar y publicar definitivamente lo mejor. Michael, muchas gracias por compartir todo esto que estuviste diciendo Thank hoy. you for listening. Gracias por escuchar. No, por favor. Y bueno, digo, igual no nos quita que vamos a tener que conseguir el libro en algún momento y leerlo porque hay mucho para seguir pensando aquí. Con esa salvedad me animo a preguntarte, ¿con qué tiene que ver la elección, o si vos estableces alguna relación entre la elección de los conceptos, de los nombres para llamar a los conceptos, como por ejemplo filtrar? O sea, la pregunta es ¿por qué usas filtrar, por ejemplo, y no seleccionar? ¿No? Nosotros cuando trabajamos desde el quehacer editorial pensamos que una función básica del editor es seleccionar. Inclusive cuando vos decías que el curador selecciona y organiza para agregar valor, nosotros diríamos que eso es una definición de editor. De editor, quizás. I completely agree, and actually Estoy I'm de writing the acuerdo. book about selection. Y estoy de acuerdo y en mi libro de hecho yo hablo de selección. The reason I use filtering Pero la is it goes razón- back to what I just said, in the sense that I wanted to have the widest possible coverage. Pero hablo de filtrar porque yo, como dije, quería tener la mayor cobertura posible. I wanted to have a theory that would be the most basic it could be. Yo quería tener una teoría que fuera lo más básica que se pudiera. And it seemed to me that filtering, because it's less active, was a more inclusive word. Y me pareció que filtrar, porque es una palabra menos activa, era una palabra más inclusiva, más incluyente, But, más abarcativa. but I have no doubt that for all of us here in this room, we are selectors much more than we are filterers, active selectors. Pero en realidad creo que todos los que estamos acá somos más bien selectores activos, más que filtros. And not just active selectors, but expert selectors. That is why we have jobs, because we spent years to become expert selectors. Y más que selectores activos, diría que selectores expertos, porque hemos dedicado años de trabajo a convertirnos en esto. And the good thing for us is that technology doesn't render that function redundant. Not now, not ever. Y lo importante para todos nosotros es que la tecnología nunca va a lograr que esa función se convierta en algo redundante, ni ahora ni nunca. ¿Qué tal? Soy Mariana de la editorial Unipe. Perdón, no te escucho. De Unipe. Mariana soy. Acá. En un momento usted dijo que el proceso de filtrado se ha estacionado y quería saber por qué. Fácil acá, mira. I think, Didn't move yes. ahead. I think perhaps that's because actually the filtering process, the selection process, the editorial process is quite good. Y me parece que eso podría ser porque el proceso de filtrado y de edición y de publicación es un proceso que es bastante bueno. When I look at publishing today, I think we have great weaknesses. For example, I don't think we adapt to new technology as well as we could. Yo cuando analizo nuestra industria hoy en día pienso que tenemos grandes debilidades. If you speak... Sorry. Por ejemplo, que no nos adaptamos bien a la tecnología. If you speak to most authors, rightly or wrongly, they don't think we're very good at marketing. Y si hablamos con los autores, correcta o incorrectamente, la mayoría de ellos piensan que nosotros no somos muy buenos en el marketing. And in many cases, I do think that in marketing, for example, there's a lot more that could be done on the internet. Y la verdad es que cuanto más lo pienso, me doy cuenta que en Internet, en el e-marketing, cada vez hay más cosas que uno puede hacer. But actually, as selectors of books,
I think we are good. And Pero- therefore, it hasn't changed much. Pero como selectores de libros, yo considero que somos buenos y probablemente por eso es que no haya cambiado mucho. And you know, the conversations that would have been had in a publishing house hundreds of years ago, when you actually look at what they were talking about, it was exactly the same as they are today. Y si pensamos en, por ejemplo, el tipo de conversaciones que podían darse en una editorial hace centenares de años, curiosamente creo que serían exactamente o que eran exactamente iguales a las de hoy. If you look in the archives of publishers at the British Library, for example, they say, oh, will this bookshop take our books? Have we got enough money to print this number? And they even say, will we go to the Frankfurt Book Fair this year? That was in the 16th century. Y si nos fijamos en la Biblioteca Británica, y esto es del siglo XVI, miramos los archivos, ahí está anotado que en esas reuniones de editores lo que se preguntaban eran, bueno, ¿este libro alcanzará el éxito? ¿O tendremos suficiente dinero para hacer una impresión o una tirada de tantos ejemplares? Incluso hasta en alguno de ellos decían, bueno, vamos a ir a la Feria de Frankfurt. Oh, really? And so I think that's why. This is the kind of the core of publishing, that selecting. Y me parece que por eso es que eso de la selección es el núcleo de la edición. But we shouldn't be complacent even despite that. Pero creo que incluso a pesar de eso no tenemos que ser complacientes. ¿Alguna otra pregunta? Hola, soy Gabriel Riestra de Homo Sapiens Ediciones. Querría que desarrolle algo más el concepto de marca en relación a la distribución, lo que planteaste con el producto, con el ejemplo del diccionario de Oxford y la otra editorial. Yeah. So I think for many years, publishers have thought that the authors and the books are the brand. Yo creo que durante muchos años las editoriales pensaron que los autores y los libros eran la marca. In many ways, they are right to do so. Y de muchas maneras creo que tienen razón en And books pensar and así. authors will always be key brands. Y los autores y los libros siempre van a ser marcas clave. But actually, when you think about what happens with the internet, is that there's so much content out there, just free, available. Pero si pensamos en Internet, hay tanto contenido allí que está disponible gratuitamente. That people need signposts. They need something that says, no, this is worth reading, not that. Que la gente en realidad lo que necesita son carteles indicadores que les diga, no, esto es lo que vale la pena leer, no es otro que está allá. So the fact that a book is there, published by Oxford University Press or published by Mills and Brune, is like a huge sign saying, amidst this sea of content, look at this. Entonces, eso justamente es el cartel indicador que dice, cuando hablamos de Oxford y de Mills and Brune, que le indica y le dice, mira, de todo lo que ves acá, esto es lo que tenés que mirar, y no todo ese mar enorme de contenido que anda dando vueltas. I think the interesting thing about brand is that it's very hard to fake. Me parece que lo interesante de una marca es que es muy difícil de falsificar. Both those examples, Oxford and Mills and Boone, have been doing what they do for years, and they've been doing it with an extraordinary consistency and dedication. Ellos lo han estado haciendo durante muchísimos años con dedicación y con congruencia, digo Oxford y Miller and Brune. It's very difficult to fake that or shortcut it, and so that means that actually people feel they trust those brands. They trust them as signposts. Y justamente como es muy difícil falsificar eso, es que la gente cree en esas marcas porque sabe qué hacen. So, putting it very simply, the more content there is, the more you need brands. Puesto de una manera simple, cuanto más contenido hay,
más se necesitan las marcas. And the strategic implication of that is that we as publishers cannot only focus on our authors and our books, we must think of our own brand as well and what that means and how we can make that more powerful. Y eso significa que nosotros como editoriales o como editores no podemos pensar solamente en autores y en libros, tenemos que pensar en la marca, tenemos que enfocarnos, tenemos que ampliarla. And then it goes back to the ideas of selection and amplification. Y eso nos lleva de vuelta a la idea de selección y amplificación. Our brands rely on the selections we make. If we are selecting the best books in an area, we will develop a brand in that area. Y la marca justamente se basa en esa selección que hacemos, porque si nosotros seleccionamos los mejores libros de un cierto campo, eso va a hacer que nuestra marca tenga importancia y sea reconocida. But then it's also about the amplification. Think about Penguin. He thought so carefully about how to amplify those books and about the design and about the brand right from day one. Y también el tema de la amplificación. Si pensamos en lo que hablamos antes de Penguin, ellos desde el día 1 pensaron en cómo distribuir, en el diseño, etcétera, etcétera. And that was even about price. Y Part eso of the tenía que brand ver- of Penguin was that they were cheap but quality. Y eso tiene que ver también con el tema de precio, porque justamente en el caso de Penguin eran de un costo económico bajo, pero eran de calidad. So yeah, and just the last thing I'd say, it takes a little shift in how we think, but I think certainly in the UK and in the US, every publisher is thinking more and more about their brand. En Estados Unidos y en Gran Bretaña puedo decir que las editoriales están pensando cada vez más en su marca. Hola, soy Mariana Podetti, soy de la Cátedra de Edición Editorial. Mi pregunta es sobre el concepto de lo mejor. Vos dijiste varias veces, los editores lo que queremos publicar es lo mejor. Cuando hacemos la selección, seleccionamos lo mejor. Ahora, ¿ese concepto se refiere únicamente a la calidad de los textos o tenemos que tener en cuenta otros requerimientos? Porque muchas veces sabemos que lo que consideramos los editores mejor desde el punto de vista de la calidad no es lo que más se vende y acá parecería un implícito como que si es de mejor calidad se va a vender más y la marca va a tener más prestigio. So I don't believe there's any such thing as the best. Yo en realidad no creo que exista eso que es lo mejor. It all depends on what model you're using. Eso depende del modelo que uno está usando. So if you only want to make money and you just want to make as much money as you can, O sea, si uno quiere ganar dinero solamente y ganar la mayor cantidad de dinero posible, the best is the book that sells the most. lo mejor o Or el you think mejor will sell the es most. el libro que se vende más o el que ustedes piensan que se va a vender más. But let's say you're a publisher who wants to make money and you care about your books, then the best is something that you know has a large market, but that is also a great work of literature. Pero también podemos tener la idea de que queremos vender mucho, pero queremos que sea de calidad. Entonces, en ese caso, lo mejor va a ser algo que se va a vender, pero que también incluye un elemento de calidad. Let's say you are a charitable religious publisher. Por ejemplo, uno hace publicaciones religiosas, You digamos. don't want to make money, you just want to convert people to your religion. Entonces, en ese caso, uno no quiere ganar dinero, lo que quiere es que la gente se convierta a su religión. The best for you will be the book that is most powerful in the religious sense. Y en ese caso, el mejor libro será para ustedes aquel que sea más poderoso desde esa perspectiva religiosa. So I think it always depends on the model, and that's why this idea of models is very important, because Creo que todo tiene que ver con el modelo y por eso considero que esta idea de modelos es muy importante. everything that the publisher does is dictated by the model that it is publishing under. Porque todo aquello que hace un editor es dictado por el modelo en el que se basa para funcionar. And I think a weakness of most publishers, and I think much less so in academic, but in most publishers,
the people don't spell out the model in enough detail. Me parece que una de las debilidades es que la gente no describe el modelo con suficiente detalle. Probablemente en las ediciones universitarias no están así. The management perhaps is not clear enough about what it is trying to achieve by being a publishing house. O sea, la gerencia quizás no tiene del todo claro qué está tratando de lograr siendo una editorial. And on the point about the best, because models are mostly hybrid and change from publisher to publisher, then every publisher has a different requirement. Every publisher has a different best. Y en cuanto a lo mejor, como hay diversos modelos, entonces cada una de las editoriales o de los editores tendrá un modelo diferente de lo mejor. Creo que sigues hablando del contenido, que es el eje principal, me parece a mí, del texto. Y la pregunta de Mariana y la anterior que habla sobre la marca, me llamó la atención que en una parte de tu texto hablas que las editoriales ahora, sobre todo las marcas que están instaladas en el mundo digital, se han convertido, o de a poco se han ido convirtiendo, en vendedora de servicios, ¿no? Y esto me llamó la atención porque cómo podemos ser de generador de contenidos, ¿no? Convertirnos o pasar a ser vendedores de servicios que obviamente están relacionados con los contenidos. Well, arguably, publishers have always been service companies. Bueno, siempre han sido empresas de servicios, me parece, las editoriales. They have offered publishing services to authors. Ellos siempre, las editoriales han ofrecido los servicios de publicación a los autores. Whether a publisher is a product company or a services company is just a matter of perspective. Y es simplemente una cuestión de perspectiva sobre si se comercializan productos o se prestan servicios. So, to me, there's no contradiction of publishers offering various kinds of services at all. Así que para mí no hay ninguna contradicción en que las editoriales ofrezcan distintos tipos de servicio. And actually, as we do live in a challenging time for publishers, if offering services can help us publish, help us stay afloat, then excellent. Y me parece que como estamos en una época de grandes desafíos, si eso, el hecho de ofrecer servicios, nos ayuda a seguir a flote y a avanzar, bueno, tanto mejor. And certainly, at our publisher, we want to try and find ways of being both a product and a services business at once. And I absolutely think that it is just a matter of how you look at it. Y nosotros en nuestra nueva editorial justamente queremos ser una empresa de servicios y de productos. Y a mí me parece que esto tiene que ver con cómo uno lo piensa. Soy Mónica Boreto, de la Cátedra de Derechos de Autor de la carrera de Edición. Y mi pregunta está dirigida a su opinión respecto de la gestión digital de derechos y su experiencia. En particular, si considera que los sistemas operativos deben ser flexibles y dinámicos, ir adaptándose a los imperativos tecnológicos. I mean, in theory, copyright should work on the internet as it does everywhere else in the world. Bueno, en teoría, el copyright debería funcionar en Internet de la misma forma en que funciona en otras esferas. Of course, to date, it seems that it hasn't. Por supuesto que pareciera a la fecha que eso no ha sido así. Which simply means that people have ignored copyright legislation on the internet.
Y esto lo que significa es que la gente ha hecho caso omiso de la legislación sobre copyright en Internet. Now, a lot of my colleagues over the years have got very worried and upset about this and have invested a lot of money in trying to fight it. Y a lo largo de los años, muchos de mis colegas han investigado y han hecho cosas para tratar de cambiar esto y han invertido mucho dinero también. And indeed, I've worked with a lot of the major systems to report piracy and to close down piracy. Y de hecho yo he trabajado con algunos de los grandes sistemas para tratar de evitar la piratería. But there is a danger that we just focus on the issue of clamping down on copyright and seeing the internet as a danger without seeing it as an opportunity. Y a mí me parece que en ese caso nosotros nos estamos enfocando en el tema del copyright y vemos a Internet más bien como una amenaza en lugar de considerarla un beneficio. My view is that if we had to choose between spending our time on building new audiences or on fighting piracy, we are best off building new audiences. Y a mí me parece que si nosotros tenemos que elegir entre dedicar tiempo y esfuerzo a generar nuevas audiencias o nuevos públicos o a luchar contra la piratería, me parece que haríamos mucho mejor en dedicarnos a generar nuevos públicos. And I think we are now seeing a slightly more balanced perspective in that, for example, in academic publishing in the UK, open access is starting to be looked at very seriously by the major academic publishers. Y en ese sentido puedo decirles que en Gran Bretaña, en lo que tiene que ver con publicación universitaria, el libre acceso, el free access, en este momento se está empezando a considerar, lo están empezando a considerar las grandes editoriales con mucha más seriedad. There is still a business model, there is still money by changing the copyright, but it does mean a change in the business model. O sea, cambiar el abordaje al copyright requiere también que haya un cambio en el abordaje al modelo de negocios. So my view is that things like open access, Creative Commons, all of this is creating new forms of copyright. We must keep the value and keep the solidity of ordinary copyright. Entonces, me parece que básicamente tenemos que mantener la solidez y la importancia del copyright tal cual lo conocemos hoy en día. We must experiment with the new and more open forms of copyright. Y tenemos que experimentar con las formas nuevas, más abiertas de copyright. Está pensando en esto de open access y otras modalidades. Simply because if we don't, then we'll never know. Y simplemente tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, nunca vamos a saber qué pasa. And we should always focus on building new audiences rather than worrying about things going away. Y en realidad, Readers insisto, pirating. que nosotros debemos centrarnos más en generar nuevos públicos que en luchar contra la piratería. But I do think the whole thing's fascinating because, as I said, it was publishers, the Statute of Anne, that was the first, certainly in the UK, invented copyright. I think the tradition of publishers was always to push copyright further and further and further. Now we're seeing that going the other way. Y en el tema del copyright, siempre hemos visto que todas las editoriales trataban de que el copyright avanzara más y más y más y más, y en este momento lo que estamos viendo es que las cosas están avanzando en la dirección opuesta. We've been at the forefront in the past, so let's stay at the forefront today. En el pasado hemos estado a la vanguardia, así que ¿por qué no seguir a la vanguardia hoy también? Does that answer the question? ¿Eso responde su pregunta? Sort of. Una preguntita. En relación a la era de papel, digamos, ¿no? O al soporte en papel. El soporte digital, ¿qué soluciones aportaría y qué está en peligro de extinción? The thing that I worry about
the most are two things with regards to that. Hay dos cosas en realidad que me preocupan mucho respecto de tu pregunta. And this is in the transition from what one scholar calls the order of the book to the digital order. Y esto tiene que ver con lo que un autor ha dado en llamar el olor del libro y el olor de lo digital. Actually, it's three things. En Sorry. realidad son tres cosas. One is this question of too much. There being too much content. Uno es esta cuestión del demasiado, que hay demasiado contenido. Information overload isn't a myth, it's a reality, and we're all dealing with it. La sobrecarga de información no es un mito, es una realidad y todos la estamos enfrentando. Now, we already had information overload in the Gutenberg era. Pero en la época de Gutenberg también había una sobrecarga de información. And now we have supercharged it to an insane degree. Y ahora la hemos cargado hasta un grado de locura. This is a problem for anyone who cares about reading, writing, who cares about things being found and being read and enjoyed. Y esto me parece que es el kit de aquel a quien le gusta leer, le gusta encontrar, le gusta informar. Me parece que ese es el tema. Secondly, I worry that digital devices and technology is at a very deep level changing our brains and the way we think. Y me parece que, número dos, que lo digital, de una manera como muy profunda, está cambiando nuestro cerebro y la manera en que nosotros pensamos. I speak for myself. I find it harder to concentrate than ever. Y hablo por mí mismo, porque a mí cada vez me resulta más difícil concentrarme. I think as time goes on, our attention, our ability to concentrate, to get absorbed in a book, is slowly being eroded. Y a mí me parece, y hablo a nivel personal, que nuestra capacidad de meternos y de ser atraídos profundamente por un libro es una capacidad y una habilidad que se está erosionando cada vez más. Now, it's too big for any publisher to think about, but it's something that worries me in my heart because, again, I care about it, and I think this is a feature of the technology and the time that we live in. Y realmente es algo que a mí en lo personal me preocupa y me parece que esto es una característica que tiene que ver con la tecnología y con la época en la que vivimos. And thirdly, I worry that traditionally books have always been an outlet for free thinking, for new ideas, and they've always been an incredibly diverse sector of the world. Y a mí me parece que los libros siempre han sido un sector muy diverso del mundo y han sido la expresión del libre pensamiento y del conocimiento. And what I worry is that the centralization and concentration of the digital era has handed control of this wonderful world of books to a few United States West Coast technology giants. Y me parece que en este momento la tecnología le ha transferido toda esa belleza del libro a algunas grandes empresas norteamericanas de la costa oeste. I mean, I think even during the height of its power, no organization, not the Vatican, not anyone, had as much power over the world of books as Amazon does today. Y me parece que a lo largo de la historia, en ningún momento ni siquiera el Vaticano ha tenido tanto poder sobre los libros como Amazon lo tiene hoy, o sobre el mundo. So, in some ways, it's great because all these new audiences can be reached. But again, it's this quality of centralization and control that is hugely different from what existed in the pre-digital world. Y la centralización y el control, que son enormes, es, a mi manera de ver, aquello que diferencia notablemente de cómo era antes. But let me tell you what I don't worry about. I don't worry about if copyright's going to disappear. I don't worry about piracy. I don't worry about the operational challenges. A mí lo que no me preocupa son los desafíos operativos sobre si va a desaparecer el copyright, sobre la piratería. Eso no me preocupa. I don't worry about digital marketing. No me preocupa el marketing digital. I don't worry about converting our files to being digital. Convertir nuestros archivos a digitales. All of these things are publishing challenges. Todos esos son desafíos editoriales.
We've always had publishing challenges. y siempre han existido. The reason why I worry about those three things Y la razón por la que me preocupan esas tres cosas is that they're not publishing challenges, they are challenges to publishing itself. es que no son desafíos editoriales, sino que son desafíos para la industria editorial. No? ¿Cómo? Bueno. No, creo que ya es la última. Michael, una pregunta respecto de tu nuevo emprendimiento editorial. La idea es explorar nuevas posibilidades del soporte para hacer libros. Oh, the main idea is to just be a really good publisher, but one that's perfectly adapted for the 21st century. La idea es ser una editorial buena, perfectamente adaptada al siglo XXI. We want to experiment with new forms of storytelling and product, Nosotros queremos experimentar con nuevas formas de contar historias, de producto, but that's not the goal. pero The goal, ese no es el objetivo. the goal is to publish great books on the internet, to find audiences for writers, and to do a good job of making those books better. El objetivo es encontrar nuevos públicos para esos autores y ese es el desafío de hacerlo en digital. When we set up the company, and just to sort of show that we're not trying to change the world in many ways. Nosotros cuando fundamos nuestra editorial, y esto es a modo de que comprendan que no estamos tratando de cambiar el mundo. We have three values. One is fairness. One is? Fairness. Being fair. Fairness, okay. Tenemos tres valores. Uno es la justicia. Two is growth, always trying to grow for our authors. El segundo es crecer, o sea, siempre tratar de que haya crecimiento para nuestros autores. And three is simplicity. Y el tercero es la simplicidad. Publishing is so complex, let's try and make it a bit easier. O sea, es tan complejo este mundo de la edición, tratemos de hacerlo un poco más fácil. Whatever we do, we say, is it fair? Does it lead to growth? Is it simple? Y de cualquier cosa que hacemos decimos, es justo, lleva el crecimiento, es simple. That's it. Y eso es.